la alameda principal de la capital malagueña se encuentra la librería Luces. En ella citamos a Juvenal Soto, poeta, profesor y crítico literario, una de las personalidades más interesantes del panorama cultural malagueño de las últimas décadas, al que invitamos compartiera con nosotros algunas sensaciones, recuerdos y pensamientos. Reflexionando junto a él, pudimos reafirmar nuestra pasión por el conocimiento, ámbito en el que, cuanto más se profundiza, más se disfruta. Muy buenas. Una cita con el amor quedó con Juvenal Soto en esta librería de la Alameda Principal de Málaga, conocida con el nombre de Luces. Es una librería emblemática. Tú que conoces Málaga desde hace muchos años, Luces lleva mucho tiempo aquí acompañando a los malagueños, ¿no, Juvenal? Sí, naturalmente que sí. Yo creo que efectivamente, como tú has dicho, es una de las librerías emblemáticas de Málaga y las que solemos frecuentar quienes nos interesamos por... Los que aman la literatura, los que aman los libros. Los libros se aman. Sin duda alguna. Y si no se aman, mal va la cosa, tanto si eres lector como si eres escritor. Los libros se aman, sobre todo se aman. ¿Tú aprendiste muy pronto a amar los libros? Sí, muy pronto, porque yo tenía mi abuelo materno tenía una magnífica biblioteca, en la cual pasé muchas largas horas de mi infancia. Digo largas no porque fueran penosas, sino porque pasé muchas horas. Y no porque mi abuelo me obligase, ni mucho menos, ¿no? Sino porque la verdad me gustaba. Yo era nieto único y bueno, y sí, mi abuelo tenía una magnífica biblioteca y ahí encontré textos que un niño de mi edad, por otra parte, no los leía, porque mi abuelo había sido muy amigo de Blasco Ibáñez y entonces tenía las obras de Blasco Ibáñez dedicadas, etcétera. Bueno, allí leí cosas que Sónica la cortesana, una novela de Blasco Ibáñez poco conocida y magnífica, que un niño de 9, 10 años no se hubiera atrevido en esa época. No se habría atrevido. No, y sobre todo por el contenido de esa novela. ¿Qué contenido tiene? Recuerdo que tenía un contenido sensual, erótico, y al mismo tiempo era Aníbal y la toma de Sagunto por parte de... Y esas páginas de contenido erótico o sensual, ¿cómo captaban la atención del niño? ¿Poderosamente? ¿A un niño ya a esas edades o no entiende muy bien lo que se está narrando y va buscando otro contenido dentro de una novela, ¿no? Bueno, yo era un niño que estudiaba entonces en los jesuitas. Ajá. Y entonces cualquier cuestión que se relacionase de una manera o de otra con el amor, no digamos... Sí, con el amor carnal, con el amor en este carnal, caso, con ¿no? el amor sensual, con el amor entre los seres humanos, no estaba precisamente muy bien vista. Entre los seres humanos de distintos sexos. Sí. Y de igual sexo, no me acuerdo de eso. Pero probablemente tampoco estaría muy bien visto. Tampoco, efectivamente. Entonces lo leía con cierta sorpresa de que nadie me dijese absolutamente nada, de que nadie me hiciese recomendaciones contrarias a seguir esas lecturas, sino simplemente que me decían, bueno, si tienes alguna duda, si quieres que te aclare algo, si no sabes las palabras, en los diccionarios están ahí, por tanto, búscalas ahí. Va. ¿Fue tu padrino, de alguna manera, tu abuelo el que te inició en la lectura, en el amor a los libros? Sí, podría decirse que sí, sin duda, sí. Yo tengo una sensación especial con los libros. ¿Tú tienes muchos libros en tu casa? Sí. ¿A ti algún libro, cuando paseas por los pasillos de tu casa y ves un libro, tienes la sensación de que un libro te sonríe? ¿O te hace un guiño? Sí, los libros siempre sonríen y algunos ponen muy mala cara. ¿Incluso? Sí, porque hay libros con los cuales has tenido ciertas disputas, ciertos desencuentros que te han decepcionado. Los libros pueden ser como las personas que conocen, ¿no? Que conoces. Algunas te producen una magnífica impresión primera y luego te decepcionan o te engañan o te maltratan o tú con ellos. Y la relación con el libro te suele terminar mal. Pero nunca ha terminado conmigo tan mal como para tirar el libro.
Regalarlo sí lo he hecho, pero tirarlo no. Bueno, en eso implica que tenías un respeto por ese libro, aunque no te hubiera gustado. Tenía un respeto casi reverencial por los libros, de tal manera que no me hubiese atrevido, durante muchos años no me atreví, de hecho, no solo a tirar un libro, sino no me atrevía a un libro que empezaba a dejarlo sin terminar. Pero un queridísimo amigo mío, Rafael Pérez Estrada, del cual en Coín hace poco celebramos un homenaje y un recordatorio importante, en cierta ocasión estábamos en su casa, yo vivía en la Malagueta y él vivía en el Paseo Marítimo, éramos vecinos. Le comenté el problema que tenía con los libros, especialmente muchos libros que recibía, que no los había pedido, y que en fin, esas cosas las editoriales te lo envían. Y me dijo, pues yo ya no tengo ningún problema, Juvenal, mira, verás lo que voy a hacer. Mira, ¿ves todos estos libros? Verás, acompáñame. Lo acompañé a la calle, lo acompañé abajo, se fue a un contenedor de basura reciclada y donde se ponía papel, exactamente, ahí los depositó. Lo cual me hizo pensar que, bueno, que hay algunos libros que también... No creo que ningún libro merezca eso, pero realmente cuando ya no tienes más espacio en tu casa para poner libros, tienes que tomar una determinación. Tengo amigos que han tomado la determinación, si entra un libro sale otro, porque es que si no... No caben más. Salgo yo. Bueno, hay que tomar alguna medida. Afortunadamente Internet ha mejorado eso, pero el objeto libro sigue siendo el objeto libro y eso no lo va a sustituir Internet, por lo menos en mi caso. ¿Qué ha mejorado Internet, quieres decir? Por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo, haciendo un trabajo, cualquier cosa, y ni siquiera tengo que levantarme de la mesa para consultar. El otro día concretamente necesitaba una cita exacta de la Celestina y digo, bueno, ahora tengo que ir a buscar el volumen de la Celestina y digo, no, aquí, pum, no me apareció enseguida y la utilicé. Internet, por tanto, no es enemigo de la cultura. No. Internet es muy útil, claro, un compañero muy útil del saber, de la sabiduría, del conocimiento. Naturalmente que sí, por supuesto. Internet es como todo, el uso que le des. Si quieres divertirte lo puedes hacer, si quieres instruirte lo puedes hacer, y si quieres mirar señoras pues también lo puedes hacer. O sea que, por supuesto, que está muy bien. Todo nos lo ofrece. Yo te había invitado y a mí cualquier cosa que tú me cuentes sé que me va a encantar, pero como este programa lo hemos dedicado a hablar del amor, no quería hablar exactamente del amor a la literatura o el amor a los libros que ambos compartimos, sino sobre la amistad. Para mí, muchas veces cuando se habla con hombres y le hablas de amor, como que dicen amor, como que no va con ellos. Sin embargo, evidentemente reconocen que la amistad sí va con ellos, y la amistad es un tipo de amor. ¿Tú crees que los hombres y el amor están enemistados de alguna manera, o algunos? Algunos, al parecer, sí, pero no creo que los hombres, género masculino me refiero, naturalmente, tengan por qué estar enemistados con el amor, todo lo contrario. ¿Ni pensar que eso no va con ellos? Creo que empiece, eso es un pobre desgraciado, sin más. Es una persona que está absolutamente incompleta y que necesita casi un tratamiento psiquiátrico. Necesita a lo mejor revisar esa idea que puede estar sosteniendo. Pero yo sí tengo la sensación que quizá por un desengaño amoroso o una frustración, mucha gente se enemista con el amor o le cierra la puerta, dice no quiero más amor, o no quiero el amor, o el amor no me agrada. Bueno, si el amor se convierte en una molestia, yo lo que haría es cambiar de amor, pero porque el amor siempre lo depositamos normalmente, si hablamos de relaciones personales, en otra persona. Claro. Si cuando tú dices cambiar de amor, dices cambiar de persona. Claro, naturalmente. Y el amor puede tomar otro cariz. Claro, el sentimiento amoroso puede cambiar, es decir, si hoy lo deposito aquí y esto no me convence, pues mañana lo pongo allí y quizás me convenzca más. No hay tampoco grandes problemas con eso, por lo menos para mí. Me parece bien. ¿Y cómo es la amistad? La amistad es algo muy importante para cualquier ser humano. Naturalmente que sí. La amistad es una forma de amor, sin duda. Es cierto. Hombre, no hay que caer en esa canción, no recuerdo quién eran, si los Tres Sudamericanos o los Panchos, que cantaban Solo se ama una vez, mientras movían las maracas, ¿no? No, se ama muchas veces. Y amigos tienes también, no tantos, pero hay algunos amigos. La amistad es una forma de amor y la amistad
quizás sin ella tampoco se puede vivir, es difícil, ¿no? El problema es que tú puedes encontrar amigos magníficos, a mí por lo menos es lo que me ha pasado en ocasiones, pero llega un momento que te preguntas si tú eres tan magnífico amigo como él lo es tuyo, y yo ahí he encontrado ciertas respuestas mías que no me han gustado, y probablemente no he estado a la altura de las circunstancias en muchas ocasiones, y eso con el tiempo te pasa factura, claro. Pero también puedes... yo a veces he dicho en algunos programas que el amor se aprende a amar también, y también se aprende a ser un buen amigo, o si uno comete un error puede recapacitar y decir, no me he portado bien con esta persona, o esa persona no se ha portado bien conmigo, y reposicionarnos, ¿no? Sí, naturalmente que sí, y eso sería lo más lógico y lo mejor, pero hay amistades, igual que hay amores, que se rompen y no tienen arreglo. Como una taza que se cayera al suelo y se hiciera añicos. No, porque lo puedes pegar, pero ya no será esa taza, nunca, nunca. Yo recuerdo un magnífico amigo mío, Manuel Alcántara, que me contó una historia de la amistad, que es probablemente la más hermosa que he oído. Ocurría, como no, en Persia, y un joven persa pues mataba en una reyerta a otra persona. Entonces iba a casa de un amigo y le decía, oye, mira, he matado a un ser humano, a un hombre, y necesito esconderlo. No, le decía, no, discúlpame, estoy con mi familia reunido, no puedo. Bueno, fue a ver a otro amigo. Mira, he matado a un hombre y necesito esconderlo, ayúdame a enterrarlo. No puedo, estoy cenando, me pones en un compromiso. Así, hasta que encontró a un amigo de su padre, fue a casa de un amigo de su padre. Y ese amigo le dijo que había matado a un hombre, le contó la historia. El amigo le dijo, pasa. Lo enterraron en el jardín, y cuando terminó de enterrarlo, el amigo le dijo al hijo, le dijo, vete y que no se entere tu padre. Ese es un amigo, ¿no? Pero no todos tenemos esa capacidad. Y en realidad era amigo de su padre y lo hacía por fidelidad al padre de esa persona. Naturalmente, claro que sí. Claro. La fidelidad también es un sentimiento amoroso o primo hermano de... Yo creo que cuando se está en una situación amorosa, la falta de fidelidad es impensable. El problema es que cuando termina la situación amorosa, la falta de fidelidad es muy pensable, y de hecho se produce, ¿no? Tiene una gran condena social. Pero la infidelidad. Sí, pero porque implica el engaño. Pero si eres... Y el engaño es intolerable. Claro, la infidelidad es engaño, pero si no engañas a nadie, porque lo planteas las cosas... Lo aclaras, lo pones sobre la mesa... Pues entonces no hay infidelidad, lo que hay es cambio. La vida es cambio, es movimiento, el movimiento es cambiar. Y la otra persona también puede cambiar, y debemos permitir incluso, fíjate que eso a veces nos ocurre, no sé, que no nos gusta, nos permitimos el cambio para nosotros, pero no nos gusta tanto que cambien los demás, ¿no? No, eso no puede ser, Si tú te aceptas de una manera y además decides que esa manera tuya es la buena de comportarte, etcétera, tienes que admitir que los demás tienen el mismo derecho que tú, y especialmente en las relaciones personales, a hacer lo que te parezca. Es decir, en un momento determinado decir, oye, has dejado de interesarme, he dejado de amarte, y por lo tanto esto ha terminado. Y debo de ser sincero contigo cuanto antes. Claro, sí, porque si no se produce eso del engaño, eso de lo que hablábamos antes, de la infidelidad, que ciertamente son conceptos muy peyorativos, Yo recuerdo en la época en que más estudié la cultura griega, me llamó poderosamente la atención el interés que Alejandro de Macedonia tenía por Persia. Aparte de que hay otras razones, he sido durante algún tiempo un estudioso de Alejandro. Descubrí un día que los persas no mentían. La cultura persa que conocemos ¿Tenían por costumbre no mentir? Mentir era tan feo como hoy puede ser escupir en el suelo en un restaurante, etcétera. Es que era algo tan espantoso, tan horroroso, tan repugnante, que los persas no mentían. Y esa es una de las cuestiones que más llamó la atención de Alejandro, y que se la comentó en una carta a su maestro Aristóteles, por cierto. Sí. Pero ¿cuál era la clave? ¿Por qué habían llegado al consenso social de no mentir? Porque también podríamos llegarnos
¿Podríamos llegar nosotros en un ejercicio de valentía? No lo sé si es de valentía, pero podríamos llegar a ese consenso. Yo creo que la mentira es una perversión. Es una perversión que deja muchos damnificados. Es una de los ejercicios de sadismo más terribles que se pueden hacer. Y lo hacemos sin darnos cuenta de que es un ejercicio tan... Sí, hay muchos sádicos que no se dan cuenta, pero hay mucha gente que lo hace a propósito. Y además lo hace plenamente, con plena conciencia. Y yo creo que la mentira hay que desterrarla. Si queremos que nuestra vida vaya bien, y hombre, yo no me atrevo a hacer recomendaciones morales, yo me ocupo a medias. Sí, pero tú de vivir. reflexionas en voz alta de lo dañino que puede llegar a ser la mentira, ¿no? Creo que la mentira hay que desterrarla de la vida, pero de todos los ámbitos de la vida, de la política, de la cultura, de todo absolutamente. De la familia, de la pareja, de... Claro, naturalmente. Si quieres que la vida te vaya bien. Pero, ¿qué daño hace la mentira realmente? Bueno, la mentira primero está dando una imagen de ti que no es la verdadera. Por tanto, si la utilizas en una relación amorosa, puede que la persona que se enamore de ti se esté enamorando de lo que tú quieres ser, pero que en realidad no eres. Eso es muy habitual, por otra parte, que intentemos proyectar una imagen de nosotros que a lo mejor creemos que puede gustar más a esa persona que es objeto de nuestros sentimientos, objeto de nuestro amor, y le proyectamos una imagen edulcorada, una imagen que luego descubre a lo mejor que no era tanto para tanto, ¿no? Naturalmente, sobre una imagen falsa. Falsa. Y si lo hacemos a conciencia y falseamos nuestra propia imagen, estamos mintiendo. Y entonces, bueno, evidentemente ese amor es un amor que nace cojo. ¿Y el que miente lo hace por cobardía? No lo sé. Hay una enfermedad que consiste en mentir sin motivo. Por tanto, también puede ser un enfermo. Esos casos ya son distintos, ¿no? El que lo hace por subvertir la realidad, por engañar, por conseguir algo a través de la mentira, es donde aparece esa perversión que lleva implícita la mentira, a la que me refería antes, claro. A ver si es un enfermo, ya. ¿Te preguntaste entonces por qué los persas habían llegado a tal nivel de evolución personal? Porque los persas eran una cultura muy desarrollada. Nosotros como... ¿Más incluso que la ateniense? En algunos aspectos... Bueno, en el caso de Alejandro, Alejandro era macedonio. ¿Más incluso que los macedonios? Sí, naturalmente que sí. Pero en todos los aspectos. Y incluso yo me atrevería, los griegos y los atenienses especialmente hablan de la democracia como el gran valor. Lo que pasa es que a mí siempre me hace mucha gracia porque la democracia griega no contemplaba el voto para la mujer. No, perdóname. Exactamente en la época de Pericles, Atenas tenía 500.000 habitantes y solo tenían derecho a voto 85.000 de ellos. A ver, repíteme las cifras para que yo... En la época de Pericles, sí. Atenas, 500.000 habitantes, sí. Derecho a voto 85.000, exactamente 85.000. O sea que 400 y pico mil no podían votar. No podían votar. Mujeres, esclavos, periecos, etcétera. Esa era la democracia ateniense. Y yo lo entiendo que en el caso de los esclavos, pero ¿qué pasa? ¿Que consideraban a la mujer otro esclavo? ¿De alguna manera? No tenía derecho a voto. No, bueno, perdóname. En Suiza hasta hace poco algunos cantones impedían que las mujeres votasen y se votaban en asambleas a mano alzada, el cantón de Uri concretamente. ¿Hasta qué año aproximadamente? Pues yo no sé si ha cambiado, pero hace muy poco eso era así. Y no sé si ha cambiado, creo que sí, espero que sí. Pero hace muy poco en algunos cantones suizos las mujeres no podían votar. ¿Por qué los hombres hemos sido tan desconsiderados y desleales con las mujeres? Porque somos unos seres inferiores y creo que tenemos un notable miedo a las mujeres y entonces tenemos que guarnecer ese miedo mediante la mentira, mediante la apariencia de fortaleza tanto física como mental y tenemos que preservar de alguna manera nuestros lo que privilegios, entendemos que son nuestros derechos, etcétera, que lo hemos hecho en privilegios a costa de la mujer, pero en el fondo todo es una cuestión de miedo, absolutamente miedo. Quizás porque además no tenemos las mismas capacidades que la mujer, es decir, si existe un sexo débil y un sexo fuerte, desde luego sí existen. El sexo débil es el masculino y el fuerte es el femenino. Para mí, sin duda. De manera que
¿Y cómo las mujeres han permitido que los hombres a lo largo de la historia ejerzan esa deslealtad de la que yo me refería antes? Bueno, supongo que desde eso que llaman los primeros pobladores, el hombre se dedicó por determinadas circunstancias a la caza y a otros menesteres, la mujer se dedicó a parir y a la agricultura. Y al cuidado también de la... Supongo que eso pudo producir un desarrollo muscular, físico mayor que el de la mujer, y supongo que en ese momento el hombre supo que si utilizaba la violencia conseguiría, por lo que no podía mediante el diálogo, porque era insostenible, lo podía hacer mediante la garrota. Y de hecho es una de las grandes lacras que aún vive la sociedad, no solo la sociedad española, la sociedad en general. Pero a mí me sorprende que no sé qué institución mundial da microcréditos a los países subdesarrollados, pero creo que eligen la mujer para darle los microcréditos. En la India. Para que sean las mujeres las que gestionen el dinero. Naturalmente. Aparte, hombre, yo cuando necesito un profesional de algo, elijo siempre a una mujer. Tampoco quiero con esto decir que estamos en un término inferior, pero quizás por ese papel secundario que los hombres no hemos empeñado en asignarle a las mujeres sin que ellas nos lo hayan pedido en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, en casi todas las ocasiones, han hecho también que su mente se desarrolle de una manera más ágil, me parece, y más inteligente que la de los hombres. Yo cuando necesito un profesional para algo recurro a una mujer, porque me siento más seguro. Bueno, volvamos un poco a no... Simplemente eran reflexiones para que todo el mundo reflexione en sus casas y bueno, llegue afortunadamente a su propia reflexión, que claro, todos tenemos derecho, pero son inquietudes que me vienen recurrentemente. Tu carrera ha estado muy ligada a la educación, has sido profesor, y a la poesía. Como poeta, ¿tu poesía se puede decir que en parte es amorosa? En parte seguro que has tenido que reflexionar. Durante mucho tiempo fue una poesía amorosa en todos los sentidos, sin excluir ninguno. A partir de cierto tiempo se convirtió en algo, iba a decir más reflexivo, pero no tiene por qué ser más reflexivo, en algo más frío, más distante, más una introspección muy personal. Y no es que fui dejando de un lado esas cuestiones que sí existían antes en mi poesía. De hecho, en algún momento vi algún diccionario de poesía española contemporánea, etcétera, que hablaba de mi poesía como una poesía profundamente erótica, cosa que yo nunca lo he visto, pero bueno, puede ser. El crítico que sí, el diccionario es Pasa de literatura española. Así te describía. Creo hablaba de que mi poesía era una poesía muy erótica. Pero eso yo creo que a partir de determinado libro que podría decir que se llama Paseo Marítimo, cambia. Y cuando la temática era todavía amorosa, dices que tocabas el amor sí, de una manera muy amplia. ¿Y qué contenidos podría tener esa...? Todos, eróticos, el amor como situación de amistad, casi lo pornográfico, y digo casi no por no incurrir en lo pornográfico. La pornografía me parece un ejercicio como cualquier otro, a quien le guste que la practique, o que la vea, o que la disfrute. Pero no, hay un momento en que decidí que eso, que no tenía por qué continuar con eso, es decir, que tenía otras cosas, a lo mejor efectivamente, que escribir me pedía hacer otra cosa. Supongo que fue después de un libro que se titula Fama de la ceniza. A partir de ese momento la cosa empezó a cambiar. De hecho, después de Fama de la ceniza estuve mucho tiempo sin publicar, y lo que publiqué primero fue un conjunto de poemas que se titula El cuaderno de Bilmore. Y bueno, es un ejercicio de amistad ese cuaderno, y en
cierta forma es del amor, pero ya era otro amor, no existía la pasión que existía en los textos anteriores, que existían libros como Efímera, en otros míos. La visión que tenemos, la perspectiva que tenemos del amor cambia en cada momento de la vida en el que estamos. Naturalmente que sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay que ser consciente de las limitaciones. ¿Qué sensación te genera eso? O sea, ¿cómo lo has percibido tú a lo largo del tiempo? ¿Cómo miras hacia adelante? Y no necesariamente respecto al amor solo, sino respecto a la vida. Porque siendo una persona analítica de las emociones, que tú mismo haces una mirada introspectiva y lo analizas y podrías servirnos de ejemplo, incluso de guía, ¿cómo es el proceso del ser humano en ese sentido? ¿Cómo lo percibes tú en el proceso amoroso? Yo creo que el amor va evolucionando hacia la tolerancia, cada vez más tolerante con todo. La tolerancia no es precisamente una actitud pasiva, es una actitud reflexiva y, si se quiere, sabia. Incluso de compromiso. Sí, naturalmente que sí, por supuesto. Pero yo creo que todo eso, las personas normales deben de evolucionar hacia la tolerancia absoluta con todo, o casi todo. Hay cosas que resultan poco tolerables, pero no me refiero solo al amor, pero desde luego en el amor casi todo es tolerable, ¿por qué no? Y la tolerancia, todo aquello que te gusta a ti, ¿por qué no se lo va a permitir a la otra parte? Y todo aquello que te gusta a ti, ¿por qué no se lo va a permitir a los demás? Aunque no mantengas una relación amorosa íntima con ellos. Creo que la tolerancia es el camino a seguir. Y vas de la mano de la madurez. En mi caso, desde luego, sí. En mi caso, sí, sin duda, claro que sí. En otros casos no lo sé. A lo mejor conozco gente muy joven, porque las personas de ¿Conoces gente joven tolerante y conoces a lo mejor gente no tan joven intolerante? Sí. Sí, durante algún tiempo en que me relacioné poco con los jóvenes de una manera muy directa. Pensé que eran esa idea que hay muy extendida de que son ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa es una idea bastante falsa. Primero tienen la sociedad que los mayores le hemos dado, porque ellos no la han podido construir, porque no tienen edad y porque además no le hemos dejado hacerla. Y segundo, no son ignorantes, no son zafios. No son la cantidad de insultos que le hemos colgado a ellos, ni mucho menos, al contrario. Hay jóvenes, muy jóvenes, que me asombran por su madurez, por su capacidad, por su conocimiento, por su responsabilidad. En fin, eso se puede pensar que es muy fácil decirlo y que está muy bien para quedar bien en televisión, ¿no? Pero te puedo asegurar que no es así, que estoy absolutamente convencido de lo que digo. Convencido, porque me lo han demostrado. Que son los jóvenes que construyen y construirán la sociedad que se supone que nos gustaría. Naturalmente, yo tengo el convencimiento de que construirán una sociedad mucho mejor que la nuestra, mucho mejor que la nuestra, porque también empeorar la nuestra va a ser difícil, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo nuestra sociedad y qué se puede mejorar que tú percibas? Yo mejorar, creo que se puede mejorar todo. Todo es mejorable, por otra parte. Pero algo lo que pasa es que el problema es que hemos llegado a un punto en que todo se está convirtiendo en algo difícil de empeorar. Y eso es lo grave de la sociedad actual. ¿Qué no te gusta de la sociedad actual? Si te tuviese que enumerar todo, necesitaría algo que te venga a la mente para empezar. Algo que te choque especialmente. Lo que más me disgusta actualmente es la política. La política, y en eso sientes que coincides con una gran... Sí, con una gran parte de los jóvenes. Y de la población en general. Sí. Y al margen de la política, quiero decir, entendiendo, porque la política yo no sé si pertenece solo a los políticos o nos pertenece a todos. Debería de pertenecernos a todos, pero precisamente hay personas que se han empeñado, personas y grupos que se han empeñado en que sean patrimonio exclusivo de sus grupos y de sus personas. Y eso es lo que no se puede consentir de ninguna manera. ¿Y nosotros se lo hemos dejado, se lo hemos permitido? Sí. Ellos han sido sutiles,
en arrebatarnos la capacidad de hacer política, la capacidad de decidir lo que queremos. Pero nosotros también lo hemos dejado. Pero eso está cambiando. Y yo confío en que va a cambiar más aún. Espero que sí. Y además, ¿qué otra cosa no te gusta en esta sociedad en la que vives? Pues no me gustan las desigualdades, no me gusta que existan las personas que están en una situación de inferioridad con respecto a otras. No me gusta nada de eso. Todo lo que implique desigualdad. Desigualdad me refiero no que todos tengamos que ser iguales, ni mucho menos, nadie va a ser igual. No hay ninguna utopía que haya propugnado la identidad. Me refiero a la igualdad en el sentido de posibilidades y de capacidades, etcétera, etcétera. Eso probablemente es lo que más detesto. Sí. ¿Y qué puede hacer cualquiera de los espectadores que nos esté viendo? Porque es una cuestión de todos, ¿no? Es tarea de todos. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál sería el primer paso que podría dar una persona que esté al otro lado del televisor y que diga, yo quiero iniciar la construcción de un modelo de sociedad mejor? ¿Hay alguna...? Yo estoy convencido de que el camino para construir una sociedad mejor pasa por, primer paso, la cultura. A partir de la cultura podrás construir una sociedad. ¿Esta sociedad es más culta que cualquiera que hayamos conocido, por ejemplo, aquí en España? Hay algunos miembros de esta sociedad que son más cultos que cualquier anterior época de nuestra historia, pero son pocos y no están dispuestos a compartir su cultura. Pero porcentualmente el nivel de cultura que hay a día de hoy, por ponerte un ejemplo, en Andalucía siempre va a ser mayor. Bueno, si nos remontamos a según qué siglos, a lo mejor no, pero a la reciente historia de Andalucía, 2, 3, 4 siglos, podremos decir que esta generación, y generación en el más amplio sentido de los que están vivos a día de hoy, son más cultos que ninguna otra generación. Cierto. Eso es cierto, afortunadamente también, vamos a ver, esa es la situación que existe ahora mismo en España de descontento, sí, a la que me refería antes, sí. Pero si eso lo contemplo con situaciones de mi propia vida que he vivido antes todavía, es decir, antes del año 75, por ejemplo, y yo en el año 75 ya estaba en la universidad, es decir, que conocí la universidad franquista, y conocí la sociedad franquista, y conocí lo que se llamaba la cultura franquista. Hombre, en eso evidentemente hemos avanzado infinitamente. Y incluso a la cultura que había antes de que llegara Francisco Franco. Fíjate, yo te voy a decir, a esa república, por ejemplo. Sí. Yo estudié Derecho. ¿Estudiaste Derecho? Yo estudié Derecho en la Universidad de Granada. Cuando yo estudié Derecho en Andalucía solo había 2 universidades. Los que pertenecíamos a una familia más o menos acomodada podíamos estudiar fuera de Málaga, que era mi caso. Los que no, bueno, lo que había en Málaga. De hecho ya existía un colegio universitario, no existía todavía la universidad vino después. Pero bueno, es decir, la cultura, yo recuerdo la actividad cultural que había en Málaga en aquellos años en los que yo me marché de aquí, existía el Ateneo, y poco más. Era una ciudad que sin embargo había dado unos magníficos poetas, y había dado y daba, y sí, existían, por ejemplo, mis relaciones con María Victoria Atencia, con Rafael León, con Rafael Pérez Estrada, con Alfonso Canales, con Bernabé Fernández Canivel, con Ángel Cafarena. Desde luego es un momento que si lo pienso, tuve mis mejores amigos y los más entrañables también en ese periodo de mi vida. Y desgraciadamente la mayoría de ellos han desaparecido, pero eso eran excepciones que existían ahí. Las generales de la ley no eran esas, ni mucho menos, y eso sí ha cambiado afortunadamente. Por eso te decía que ahora a día de hoy podemos presumir, entiendo, o enorgullecernos de que tengamos la sociedad mejor preparada. ¿Qué proporciona que la sociedad esté bien preparada? Luego con las sensibilidades, porque una persona puede estar muy bien formada, pero a lo mejor no estar dispuesto a poner ese conocimiento al servicio de los demás, ¿no? Hombre, yo creo que eso lo ha hecho el sistema de educación pública, un sistema que me temo que está empezando a flaquear. Lo han hecho en muchas circunstancias.
Pero eso en torno a la educación, que sin duda es cultura. Ahora, el tema de la parte, desde el comienzo de la democracia, las decisiones culturales no las ha tomado la población española, no las hemos tomado los ciudadanos españoles. Es decir, siempre la cultura se ha tomado como una especie de florero donde se ha dicho, bueno, esto es lo que os conviene. Yo por eso me he entusiasmado tanto en Coín, con el homenaje a Rafael Pérez Estrada. De hecho es una fundación, la Fundación García Güera, la que hace el proyecto, y a ese proyecto se suma entusiásticamente un ayuntamiento como el de Coín, y tan entusiásticamente que es que el alcalde, la corporación municipal, etcétera, está allí acompañando a la gente que se supone que estamos protagonizando el acto, cuando los protagonistas todos los ciudadanos de Coín. A mí eso me ha entusiasmado, porque ahí se produjo una unión, y esa unión no es fácil de conseguir. Y esa unión me refiero a como personas. Sí. ¿Qué es lo tú dices que te entusiasma y te unes, y a otra persona le entusiasma y se une? ¿Qué es lo que nos une cuando algo nos motiva y hace que todos juntos digamos, vamos a empujar este proyecto, que lo mismo que, como tú has nombrado, podía ser ese proyecto tan bonito de homenaje a Rafael Pérez Estrada, como podía ser tener otras características? ¿Qué hace a la gente entusiasmarse? Yo creo que a la gente le hace entusiasmarse, primero, la participación, la toma de decisión, en los procesos de la vida normal y en los procesos de la vida, los que llamamos más especiales. La participación y la toma de decisión, sobre todo. Sentirse partícipe. O sea, que nadie intente quitarnos la capacidad de decisión que tiene el ser humano, cada individuo. Que nadie pretende quitarla. Es decir, que el sistema democrático no es depositar un voto en una papeleta X tiempo y decir, bueno, como ya te he dado mi confianza, haz lo que quieras. Si fuese ya te he dado mi confianza, haz lo que quieras, mientras que no traiciones mi confianza, mientras que no mientas, mientras que no me mientas. Entonces, eso podía ser incluso la figura de un contrato, es decir, en el momento en que no responda a mi confianza, rompemos el contrato y fuera. Pero es así como se hace, ¿no? No, tenemos que esperar los periodos de... Bueno, un periodo razonable, sí, que hemos fíjate, no hace mucho los presidentes del gobierno de España han dicho un límite de 8 años para estar, porque ellos mismos, en conciencia o porque desde la calle se lo decían, más de 8 años no podéis estar. Y entonces tiene que venir otra persona a desarrollar una labor con el mismo entusiasmo que se tiene siempre cuando uno empieza un proyecto, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que yo no estoy tan de acuerdo con ese periodo de 8 años. ¿Te parece poco? Me parece corto para desarrollar. Pero te parece corto cuando se están haciendo las cosas bien. Naturalmente, claro. ¿Te parece largo? Me parece infinito si se está haciendo muy mal. Pero si se está haciendo bien, si hay un buen gobernante que además atiende la iniciativa, hace lo que la iniciativa de los ciudadanos le recomienda que haga, yo creo que porque hay que limitar el mandato a 8 años, probablemente pueda ser más, siempre y cuando la urna lo ratifiquen, evidentemente, eso no tiene discusión. Pero es una medida de autocontrol, a lo mejor. Sí, puede saludable. ser una medida de autocontrol, pero me parece que es escasa. Es decir, si hablamos de 12, quizá un periodo de 10 años sea lo más razonable, entre 10 y 12, para realizar un proyecto de importancia, ¿verdad?, de cambio social, por ejemplo. 8 años me parece poco. Hoy también la vida se caracteriza porque todos tenemos mucha prisa y queremos las cosas ya. Y las cosas no se conquistan tan ya, cuesta trabajo, porque hay que adquirir conocimiento. Y el conocimiento exige un esfuerzo, y el esfuerzo necesita tiempo. Hablabas de entusiasmo y yo te quería preguntar si esta vida merece nuestro entusiasmo. Sí, sin duda. Sin duda, porque yo desde luego es la única que conozco y estoy convencido de que es la única que voy a conocer. Pero además es tan bonita, ¿podríamos decir eso? Que es tan bonita que merece que nos involucremos, nos entusiasmemos, luchemos por lo que queremos o por lo que amamos, en definitiva. Yo me gustaría, si me lo permites, utilizar la palabra hermosa.
porque lo bonito tiene una sola acepción, sin embargo la hermosura puede engendrar, puede también comprender o aprender lo que no es bonito, es decir, lo feo. Y la hermosura está hecha de beldades y de fealdades. Y que son bellas. Exactamente, la combinación de ambas da la hermosura. Y yo creo que la vida es hermosa, sí, sin duda, por supuesto. Y merece que nos involucremos, que nos entusiasmemos, que desarrollemos con todo nuestro amor y nuestra fuerza. Lo merece y nos lo exige, además. ¿Incluso lo exige? Claro que sí. Aquella persona que no se plantee eso, pues tiene una vida muy aburrida. Vamos, como reproche personal le diría que su vida es muy aburrida. Si tengo que ponerme en otra postura, como docente, le diría que la vida necesita de las interrogantes para irla descubriendo poco a poco. Las interrogantes son incógnitas que se despejan con el conocimiento, a través del conocimiento, sin duda, del conocimiento físico, del conocimiento a través de los libros, del conocimiento. Ahora, si eres una persona que no tienes ni siquiera el deseo de conocer, bueno, tienes un problema serio. ¿Y tú crees que hay personas en la sociedad que no tienen deseo por conocer? Yo he conocido algunas, pero eran personas que habían llegado a esa situación por determinadas calamidades. Y se había acabado su deseo de conocer. ¿Sus inquietudes? Sí. Simplemente dejaban pasar la vida sin mayor importancia. Todos lo hemos hecho en alguna ocasión, yo también. Bueno, pero a lo mejor es un periodo de tiempo que también necesitas. Sí, pero es un periodo de tiempo que yo recuerdo con muy mal. Tengo muy mal recuerdo de él, la verdad. No, casi. Preferiría ni recordarlo. Sí, no recordarlo, no, porque siempre se puede sacar una lección buena, pero no detenerme en sus recuerdos, por supuesto. Juvenal ha sido profesor fuera de España, tengo entendido. ¿En concreto en Estados Unidos? Sí. ¿En más lugares? Sí, también he dado un curso en la Universidad de Milán. Ajá. Y que yo recuerde ahora. Y el periodo más largo fue en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es el mundo lejos de España? ¿Cómo es la vida? ¿Disfrutaste de aquella experiencia? Mucho. ¿Por qué? Estados Unidos es un gran país, sin duda. Uy, eso es algo que muchos intelectuales no subrayarían. Ya lo sé, pero a mí me parece un gran país. ¿Por qué? Porque es un país que efectivamente está lleno de oportunidades para todo el mundo, y es un país donde si te esfuerzas no vas a tener determinadas trabas que sí tienes en lo que los propios americanos llaman la vieja Europa, que efectivamente es vieja. Y es vieja no solo porque no tiene tantas oportunidades como los Estados Unidos, sino porque además tiene determinadas trabas que son tan antiguas como la sociedad europea. De manera que Estados Unidos y la sociedad americana me gusta profundamente. ¿Qué trabas? Me genera mucha curiosidad esto. Trabas sociales, clases sociales, estamentos, aristocracia. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe la aristocracia. Se me puede decir, hombre, en España eso ya tiene poca importancia, en Europa ya tiene importancia. Afortunadamente para todos existió la Revolución Francesa, naturalmente que sí, y conseguimos terminar con eso. Pero ¿era necesario? La Revolución Francesa es imprescindible, creo. O sea, acabar con la aristocracia. No, acabar, no, yo no pretendo que se acabe con nadie. Lo que sí pretendo es que se acabe con una situación en la cual unos pocos injusta. Dominan sobre la mayoría, efectivamente, ¿no? Eso sí. Entonces, también existen las clases sociales muy diferenciadas en sus roles y en sus estatus. En Estados Unidos existen, pero no tanto, puedes saltártelas. Yo, por ejemplo, cuando he vivido en ciudades como Nueva York, o en ciudades mucho más pequeñas como Carlisle en Pensilvania, es muy distinta a la sociedad norteamericana, a la sociedad europea. Y afortunadamente para los americanos se sienten muy orgullosos de ser distintos. Afortunadamente, digo. De manera que yo soy un convencido de que América es... Y podemos aprender mucho de América. Mucho. Y hablamos de Estados Unidos, pero si vamos a Latinoamérica, los españoles podríamos aprender incluso a hablar, cosa que no estaría mal, tampoco, ¿eh? Es decir, el español de América es un español bastante más rico que el nuestro,
El latinoamericano o el hispanoamericano medio utiliza un vocabulario bastante más amplio que el del español, y concretamente recuerdo hace algunos años, cuando uno de los cataclismos que hubo en Centroamérica, recuerdo que la imagen de la televisión enfocaba a un indio que acababa de perder toda su familia, su esposa, sus hijos, su madre, su padre, todo, porque un ciclón los había matado a todos. Y el tipo se expresó, no ya con una serenidad, sino con un vocabulario, y diciendo unas cosas que decía, y de la manera que lo decía. Yo creo que un español de clase media alta cultural solo conseguiría eso, ¿eh? Y el tipo no era de ninguna clase media alta, ni mucho menos, ¿eh? Era un campesino, casi eso que llaman despectivamente un indígena, o que llamamos alguna vez. De manera que en Latinoamérica también sería bueno que los españoles la conocieran. De la misma manera que ellos nos han venido a conocer, muchas veces por necesidad. Y siguen viniendo. Efectivamente. Y muchas veces por necesidades de trabajo en la época buena de España. Y que nosotros los españoles descubrimos ese término tan, no sé, habría que felicitar al que lo hizo, de sudaca. Ahora podíamos aprovechar e ir a conocerlos a ellos, que no nos llamarán, primero no nos llamarán nunca españolacas, y segundo, aprenderemos mucho, entre otras cosas, como te decía antes, a hablar nuestro propio idioma. No es mala cosa, ¿eh? No es mala cosa. Yo precisamente le propuse, entre otros, a José Manuel García Güera, de la Fundación García Güera de Coín, un proyecto que tenemos de revista, y es un proyecto de revista iberoamericana, de artes y letras. Y iberoamericana significa que el vehículo común de todas las artes, las letras, de la cultura, va a ser la lengua que es el español de América y el español de aquí, de España. Pero el español empieza en la frontera de Canadá y termina en la Tierra del Fuego, exactamente en el Cabo de Hornos. Y eso en América. En España, por supuesto, toda España. Y por supuesto los judíos sefarditas que todavía viven y que viven en bastantes sitios. Pero es que además nosotros hablamos de Iberoamérica, es decir, que tendríamos que incorporar lógicamente el portugués. Y por supuesto, si hablamos de Iberoamérica, también cualquier idioma nativo que quiera sumarse a nuestro proyecto. Nativo de lo que llamamos Latinoamérica, por supuesto. Entonces mi proyecto avanza, sigue avanzando. Hace algunos días que no hablo con José Manuel, pero precisamente ya he llegado a determinados acuerdos con personas de Argentina. Estoy llegando, y yo creo que ahí la Fundación García Güera va a desempeñar un papel extraordinariamente importante, y será una muestra más de que la cultura buena, la sabrosa, la de verdad, no tiene por qué hacerse en el centro de donde se supone que está la médula cultural de las cosas. Si es la provincia de Málaga, llámese Málaga capital. Si es España, llámese la capital de España, o la ciudad más, ciudad más importante. No. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Argentina, con las personas que hemos contactado, no son precisamente de Buenos Aires, sino de la periferia, de Mendoza, por ejemplo, donde, por cierto, es una universidad magnífica. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué le aporta tú, que eres una persona que ha dedicado toda la vida a la educación y a la cultura? ¿Qué nos está aportando la cultura? Y sobre todo, ¿qué nos faltaría si no entregáramos parte de nuestra vida al menos a la cultura, al aprendizaje, a la educación? Yo creo que la cultura nos entrega todo, desde la manera a cómo andamos por la calle, cómo fumamos, cómo dormimos, cómo leemos un libro, cómo oímos un concierto, cómo vemos una película. Todo eso es cultura. Y si faltase eso, no habría nada, absolutamente nada. Por eso creo que la cultura tiene el importantísimo valor que tiene como instrumento de cambio social. Y por eso hablábamos antes de cierta instrumentalización de la cultura que ha habido por parte de determinados poderes. Y eso siempre hay alguien que se hace... Siempre, porque sabe que la cultura es un instrumento de liberación, naturalmente que sí. Y entonces, si no das ese instrumento o si impides el uso adecuado de ese instrumento, te estás quitando un problema de encima. ¿Y por qué un problema?
Claro, ¿Por porque qué no las se puede personas- permitir? Porque las personas cultas, lo primero que puede... Yo creo que España sociológicamente dejó de ser franquista cuando la población española, cuando la ciudadanía española adquirió la categoría cultural de decir, no, esto no es evidentemente lo que me conviene, además, no es lo justo, no es lo necesario, ni es lo que yo debo consentir. Ahí se acabó el franquismo Cuando sociológico. llegó la gran mayoría a tener la cultura suficiente o el conocimiento suficiente para decir, eso no es lo que me conviene. Naturalmente. Ese fue el momento desde tu punto de vista. Naturalmente. Y antes hablábamos de los Estados Unidos, por ejemplo, que la imagen que tenemos determinados, que tienen determinados europeos de Estados Unidos en un sitio donde... Que no tienen cultura, a lo mejor. Efectivamente. Bueno, a mí me ha ocurrido una cosa muy simpática. He vuelto a dar un curso en Estados Unidos. He dado varios, pero acabo de volver. Y resulta que acababa de llegar, acababa de dejar el avión, la maleta en casa. Y yo vivía entonces en la Malagueta, me fui a cenar a un sitio porque no tenía ganas de hacer la cena en casa. Me siento, ¿qué tal, Juvenal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, un poco cansado porque acabo de volver de Estados Unidos, he estado dando un El curso. viaje y largo, he estado en Virginia dando unas conferencias, he estado en Pensilvania, he estado en Nueva York. Ajá, bien. Oye, ¿es cierto que se come mal en los Estados Unidos? Hombre, pues depende, como tú quieras. Mira, en Nueva York puedes comer lo que te dé la gana. Oye, y por cierto, ¿es cierto que son tan incultos los americanos? Te quedas así y le dices, vamos a ver, te voy a repetir. Mira, vengo de Estados Unidos de dar una serie de conferencias en la Universidad de Virginia, de Nueva York, de Pensilvania. ¿Cómo te lo explico? Es que no te enteras de lo que te digo, ¿no? Claro. No estás leyendo entre líneas. Exactamente. Entonces, tenemos muchas falsas ideas de Norteamérica. Te digo una cosa. Esos tópicos y esas cosas que se dicen son también fruto de la incultura, ¿no? Naturalmente que sí. Te digo una cosa. Sostener un Los tópico... padres de la patria, Sí. tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, son el orgullo de los seres humanos contemporáneos. ¿eh? Pero de ellos. No, de todos. Deberían de ser de todos. Desde Jefferson, pasando por supuesto por Bolívar, pasando por supuesto por San Martín. Yo por ejemplo todavía no he entendido bien en Málaga, que es una ciudad tan dada a los homenajes a personajes un tanto, de cuando en cuando un tanto extraños, ¿no? ¿Cómo Málaga todavía no ha hecho nada con San Martín? San Martín se educó aquí. Quien haya leído la biografía de San Martín, la última, la mejor, sabe que el colegio de San Martín fue lo que hoy es el Ateneo de Málaga. Ese fue el colegio donde el niño San Martín fue. San Martín se educó en la Escuela Militar Española y de allí salió hecho un oficial de caballería. San Martín es uno de los pocos españoles ilustrados de nuestra historia. Y San Martín naturalmente llevó su proyecto de la ilustración a Argentina, a Chile, a Perú. Es decir... Voy a retomar una parte de esto que acabas de decir. Dice, quien se haya leído la biografía de San Martín, punto suspensivo, y yo te pregunto, Juvenal, ¿cuántas personas han podido leer la biografía de San Martín? No lo sé, San Martín, hombre, en España no lo sé, pero por Sí, ejemplo, me refiero en cualquier España, me claro, refiero incluso en Málaga. ¿Cuántas personas? no lo sé, pero cualquier interesado por la ilustración española tiene que leer la biografía de San Martín, eso sin duda. Y me consta que hay muchos interesados por la ilustración española, que fue tan pequeñita, desgraciadamente, ¿no? Porque hubo un rey que impidió que fuese de otra manera. Entonces, pero cualquier persona lo tiene que saber. Como cualquier persona ilustrada sabe que la batalla de Lepanto se gana gracias a un malagueño. Quiero decir, cualquier persona que lea, si lees la historia de Venecia, descubrirás que el que le corta la cabeza a Ali Bajá era un marengo de Málaga, que saltó a la galera y lo empuñó los pelos de Ali Bajá y le cortó la cabeza con su espada. La levantó en una pica y entonces toda la escuadra se levantó. Y eso fue no era entonces un ciudadano, era un habitante de las playas del Palo. De manera que ese dato sí que lo conoce poca gente. Pero bueno, esa es una de las cosas que te da, eso ya pertenece a la erudición, no es lo mismo que la cultura, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta leer, me gusta trabajar y a veces llego a sorpresas como esa que te estoy contando. Y es fascinante encontrar ese tipo de sorpresas y es fascinante adquirir ese tipo de conocimientos como cualquier otro, porque en una librería como Luces encontramos estanterías con conocimiento para dedicar una vida entera al conocimiento del ser humano, del ser, a las diferentes disciplinas y merece la pena, ¿no?
dedicarle... Yo creo que la vida no merece la pena sin eso. Ah, vale. Bueno, pues yo creo que podríamos seguir hablando, lógicamente, horas y horas, pero yo creo que es un alegato acerca del amor decir que la vida merece la pena con la cultura. Y la cultura hace que la vida merezca más la pena. Sin duda. En fin, Juvenal, muchísimas gracias por este ratito de cultura. Ha sido un placer. Y pues seguimos la pista de Juvenal y sobre todo su erudición y su maestría a la hora de enseñar las cosas. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido una hora espléndida en vuestra compañía. Espero que los espectadores lo disfruten tanto como tú y como yo. Eso.